No fue el descubrimiento lo que me rompió. Fue verla sonreír. Esa sonrisa suya, nerviosa, culpable y torpe, que solo pone cuando no sabe si reír o pedir perdón. Y la estaba dirigiendo a él, no a mí. El viernes por la noche, después de dejar a mi hija con mis padres para el fin de semana, decidí sorprender a Luis con una cena improvisada. Era nuestro aniversario. Ni él ni yo lo habíamos mencionado esa semana, pero por dentro yo esperaba que al menos uno de los dos hiciera algo. Así que fui yo. Fui al restaurante donde solíamos ir cuando salíamos en nuestros primeros años juntos. Pedí una mesa para dos, avisé por WhatsApp, no contestó, y me fui directa al hotel donde sé que a veces se queda a corregir exámenes cuando no quiere volver a casa tarde. Siempre el mismo, el NH en la Gran Vía. Tenía la esperanza de que estuviera allí, solo, y que pudiéramos tener algo de nosotros otra vez. Nada más. Pero lo que vino fue a Luis. Salí del ascensor del hotel, crucé el pasillo alfombrado con esa música absurda de fondo, y cuando giré hacia la habitación 312, la puerta estaba entreabierta. No sé si fue intuición o torpeza, pero caminé despacio, casi sin respirar. Y cuando llegué a la puerta, la abrí. No llamé. No golpeé. Solo la empujé, como si no estuviera segura de que fuera real. Y ahí estaba. No era Luis. Era yo. Yo, quitándome la ropa mientras reía. Yo, con las medias a medio subir. Yo, mordiendo un labio como hacía tiempo que no mordía. Solo que esa mujer no era yo, claro. Era otra. Pero hacía lo mismo que hacía yo antes. Antes de ser madre. Antes de ser esposa. Antes de ser invisible. Y el hombre que tenía delante, no era su marido. Era Danny. Y yo no estaba mirando una escena ajena. Estaba recordando la mía. Porque eso fue lo que pasó hace 2 semanas. En otra habitación, en otro hotel. Conmigo. Sí, fui yo quien cruzó esa línea primero. Y Luis me siguió. Eso es lo jodido. No que él me haya engañado, sino que lo hizo después. Como si yo le hubiera abierto la puerta del infierno y él, por orgullo o por revancha, hubiera decidido bajar conmigo. Por eso no me dolió ver a esa chica en su cama. Me dolió que me copiara. Y aún así, cerré la puerta despacio, sin que me oyeran. Bajé por las escaleras con los nudillos temblando. No lloré. No grité. Solo salí del hotel, me fui al coche, y conduje hasta casa como si nada. Porque no puedes llorar por un incendio que tú misma empezaste. Y ahora empieza todo lo demás. Volví a casa antes de lo habitual esa tarde. No por arrepentimiento ni por nostalgia, sino porque no tenía ni idea de qué otra cosa hacer. Tenía una lista en la cabeza de cosas que podía decirle a Luis si me encontraba con él. Cosas que ni yo misma me creía. Ensayé incluso una cara neutra frente al retrovisor, por si se notaba algo. Pero no hacía falta. Cuando llegué, el piso estaba vacío. Paula se había quedado con mis padres, como ya estaba previsto, y él no había vuelto aún. Me quité los zapatos, tiré el bolso sobre el sofá, me serví un vaso de agua, y me senté a esperar. No sabía exactamente qué. Supongo que pensaba que él regresaría solo, con su aire de siempre, preguntando por la cena, con su voz baja y su cara cansada de profesor que se pasa el día intentando que chavales de 17 años no le ignoren del todo. Pero no. Eran casi las 11 cuando entró por la puerta. Ni una llamada, ni un mensaje. Solo el sonido de las llaves, y luego sus pasos. No me miró al entrar. Colgó la chaqueta, dejó la mochila en la silla del pasillo, y fue directo a la cocina. No dijo hola, no preguntó por mí ni por Paula. Nada.
Me levanté del sofá y fui tras él, con el estómago tenso, como si estuviera a punto de enfrentarme a un jefe que ya sabía todo y solo esperaba que yo confesara. Louis se sirvió un yogur, como si fuera la 1 de la tarde y no de la noche. Yo, en cambio, no sabía ni cómo empezar. Aún así, lo hice. ¿Dónde has estado? Él levantó la vista muy despacio, como si la pregunta le costara procesarla. Me miró unos segundos, sin expresión. Después se encogió de hombros. ¿Por ahí? ¿Por ahí? Sí. No dijo más. Ni una explicación, ni una excusa mala. Ni siquiera intentó mentirme, que era lo mínimo que esperaba. Yo sabía perfectamente dónde había estado. Sabía con quién. Sabía hasta en qué habitación, en qué hotel. Pero no se lo dije. No por miedo a que él mintiera, sino porque si lo decía yo, era como entregar las cartas demasiado pronto. Y yo aún no había visto las suyas. ¿Y tú? Me preguntó, todavía con la cuchara en la mano. ¿Yo qué? ¿Dónde has estado esta tarde? Lo dijo como si de verdad no supiera nada. Como si no llevara semanas sintiendo que me estaba alejando. Como si no hubiese visto ya las señales. O peor, como si ya supiera todo y simplemente quisiera oírme decirlo. He salido un rato. ¿Con Danny? Ese momento me dejó sin aire. Lo dijo sin levantar la voz, sin dramatismo, sin escándalo. Como si Danny fuera un nombre más en una lista. Como si yo no me hubiera preparado durante días para negar, justificar, explicar. Me quedé callada. No hace falta que lo niegues, continuó. Llevo 2 semanas sabiendo lo vuestro. Y ahí se acabó el juego. Le miré directamente por primera vez desde que llegó. Ya no tenía sentido fingir. Él sabía. Yo sabía que él sabía. Pero lo que no entendía era por qué no había hecho nada. ¿Por qué había callado? ¿Y por qué no dijiste nada? Louis apoyó el yogur en la encimera sin terminarlo, cruzó los brazos y me miró como si yo fuera una alumna más en su clase, una que acababa de ser pillada copiando. Porque quería saber hasta dónde eras capaz de llegar. Porque pensé que quizá era algo puntual. Algo físico. Pero no. Lo tuyo no fue un desliz. Fue decisión tras decisión. Buscarle, responderle, quedar, volver a verle. Yo también puedo hacerlo, ¿sabes? Le miré con incredulidad. No porque dudara de su capacidad, sino porque no reconocía a la persona que tenía delante. Tú también. Hoy, sí. No lo dijo con orgullo, ni con rabia. Fue un dato más. Y eso fue lo que más me dolió. No el hecho de que lo hiciera, sino que lo hiciera sin sentimiento. Como si me estuviera devolviendo un paquete que yo había enviado primero. ¿Y cómo fue? No importa. ¿Fue con alguien que conoces? No importa, repitió. No sé si fue rabia o miedo, pero sentí un nudo en el pecho que no sabía cómo manejar. No tenía derecho a exigirle nada, pero aún así quería saber. Quería imaginarla, compararme, juzgarla. Y, sobre todo, quería que no le hubiera gustado. Quería que, al menos, me dijera que fue un error. ¿Te gustó? Louis se rió, por primera vez en semanas. Fue una risa seca, sin alegría. ¿Qué más da, Clara? Esto ya no es un matrimonio. Son 2 personas haciendo lo que les da la gana, pero durmiendo bajo el mismo techo. No supe qué responder. Pensé en Paula, en los fines de semana en familia, en las cenas de viernes viendo alguna serie tonta. Pensé en todas las veces que él se esforzó por ser paciente cuando yo estaba insoportable, en cómo cargó con todo cuando me rompí después del parto, en cómo siempre estuvo, incluso cuando yo ya no estaba.
No era por hacerte daño, Luis. Lo sé. No quería, me detuve. No sé qué quería, la verdad. Pues ya lo tienes. Lo que querías, lo que yo he hecho, y lo que queda por venir. ¿Qué significa eso? Luis se acercó, cogió su yogur, lo tiró a la basura sin mirar, y dijo: que ahora jugamos los dos. Y no pienso parar. Se fue al dormitorio, cerró la puerta, y me dejó allí. De pie, en la cocina. Con todo ese silencio encima y la cabeza a punto de estallar. No lloré. Ni esa noche ni las siguientes. Solo me quedé sentada en el sofá hasta las 4 de la mañana, repasando cada paso, cada palabra, cada momento que me trajo hasta ahí. Y lo peor es que una parte de mí no se arrepentía. No todavía. Durante los días siguientes, la casa se convirtió en una especie de campo minado. No había gritos ni discusiones, pero el aire era tan denso que costaba respirar. Luis y yo seguíamos haciendo vida normal por fuera, sobre todo delante de Paula, que no sospechaba nada. Él se levantaba a las 7, desayunaba, se iba al instituto y volvía por la tarde como siempre. Yo mantenía mi rutina, trabajo, comida, casa, todo igual, pero sabía que algo se había roto del todo. Ya no había confianza, ni respeto, ni cariño, solo dos personas intentando no pisarse mientras fingían que todo seguía igual. El problema es que cuando alguien dice ya jugamos los dos, es porque ha decidido que la herida no basta. Y Luis, tan tranquilo siempre, había cruzado esa línea sin mirar atrás. La primera señal llegó un jueves. Había pasado el día en la oficina, intentando concentrarme entre llamadas y correos, cuando recibí un mensaje suyo. No te preocupes por cenar. Llego tarde. Cena con Paula. No era raro, muchas veces se quedaba en el instituto por reuniones o exámenes. Lo que me pareció extraño fue la forma del mensaje, tan formal, tan seco. Me quedé mirando la pantalla un rato, sin saber si responder. Al final no lo hice. Preparé pasta para Paula, la acosté temprano y me quedé en el sofá viendo la televisión sin prestar atención a nada. A las 12:30 oí la llave en la puerta. Luis entró con un olor distinto, mezcla de perfume y tabaco. No fuma, ni soporta que otros lo hagan cerca. No dije nada, pero él sí me miró, solo un segundo, y se fue directo a la ducha. Después entró al dormitorio, se acostó y se durmió enseguida. Ni una palabra. Al día siguiente no desayunó en casa. A mí me dolía el estómago de los nervios, pero fingí normalidad. En el trabajo no podía concentrarme, sentía que todo se me estaba yendo de las manos. A mediodía, una compañera, Carmen, me dijo que me veía mala cara, que sí me pasaba algo. Me dieron ganas de contárselo todo, pero me limité a decir que estaba cansada. Cuando salí, decidí pasar por el instituto donde trabaja Luis. No por espiar, sino porque necesitaba verle en su entorno, saber si estaba bien o si también se estaba cayendo por dentro. Pero lo que vi me dejó helada. Desde la acera, vi cómo salía del edificio acompañado de otra profesora, una mujer morena, alta, con un abrigo beige. Caminaban juntos hasta el coche de ella, riendo. No era la risa educada de colegas, era esa risa tonta de complicidad que no se puede fingir. Ella le tocó el brazo, él no se apartó. No se besaron ni se abrazaron, pero no hacía falta. Era suficiente. Volví a casa con una sensación rara, entre rabia y vacío. Me preparé un café, lo dejé sobre la mesa y lo olvidé ahí hasta que se enfrió. Cuando Paula llegó del colegio, le ayudé con los deberes, preparé la cena y me metí a la cama antes de que él llegara. Escuché cómo entraba, cómo se movía por el pasillo, cómo abría y cerraba cajones. Luego silencio. No podía dormir.
Tenía la cabeza llena de pensamientos que no llevaban a ningún sitio. Al final me levanté, fui a la cocina a por un vaso de agua y lo encontré allí, sentado, con una copa de vino. Ni me sorprendió. «¿No puedes dormir?», dijo sin mirarme. «No. Yo tampoco». Se quedó callado un momento, bebió un sorbo y luego añadió. «¿Te acuerdas cuando dijiste que no sabías qué querías?». «Sí». «Ya lo sabes, supongo». «No lo sé». «Pues yo sí lo sé». Esperé a que siguiera, pero no lo hizo, así que pregunté. «¿Qué sabes?». «Que esto se acabó. Que ya no te quiero. Que lo nuestro se murió antes de que apareciera ese tipo. Solo que no queríamos verlo». «Entonces, ¿por qué sigues aquí?». Lois me miró entonces por primera vez en días. Tenía una expresión dura, pero no agresiva. Simplemente fría. «Por Paula. No voy a dejarla sola contigo mientras decides si sigues buscando lo que te falta con otro. Y porque todavía tengo algo pendiente». «¿Qué pendiente?». «Ya lo sabrás». No dormí nada esa noche. Me quedé en la cama mirando el techo, pensando en qué quería decir con eso. Todavía tengo algo pendiente. No era una amenaza, sonaba más como un plan. Algo que él ya había empezado a hacer y yo aún no había notado. 2 días después, lo entendí. El sábado por la mañana recibí una llamada de mi jefe. Me pidió que fuera un momento a la oficina porque había un asunto delicado que necesitaba revisar. Me sorprendió porque no era habitual que nos llamaran en fin de semana. Fui sin imaginar nada. Al llegar, mi jefe estaba serio. Me hizo pasar a su despacho, me ofreció asiento y, antes de hablar, me mostró un sobre. «Esto llegó ayer a la empresa», dijo. «No voy a entrar en detalles, pero dentro hay fotos tuyas, Clara. Fotos personales. Con un hombre que no es tu marido». Sentí un golpe seco en el estómago. Me quedé sin palabras. No hizo falta que abriera el sobre, ya sabía de qué se trataba. Dani y yo en su coche, besándonos, o entrando juntos en el hotel. Alguien nos había seguido, alguien había hecho fotos. Y ese alguien no era difícil de imaginar. «¿Quién las mandó?», pregunté. «No lo sé. Venían sin remitente. Pero te aconsejo que hables con quien tengas que hablar y arregles esto. No voy a tomar medidas por ahora, pero esto puede afectarte». Salí de la oficina con un temblor en las manos que no podía controlar. Me metí en el coche y llamé a Luis. No contestó. Le mandé un mensaje. «Tenemos que hablar ahora». No respondió. Volví a casa lo más rápido que pude. Él estaba allí, sentado en el sofá, viendo el informativo como si nada. Le quité el mando y le pregunté directamente. «¿Fuiste tú?». «¿Qué cosa?». «Las fotos». «El sobre». «Mi jefe me las enseñó». Luis no respondió enseguida. Bebió un trago de agua, dejó el vaso sobre la mesa y dijo. «Sí. Tenía que hacerlo». «¿Qué te pasa por la cabeza? ¿Quieres arruinarme la vida?». «No, Clara. Solo quiero que entiendas lo que hiciste. A mí no me lo hiciste a solas. Lo hiciste delante de todos. Yo pasé semanas sintiéndome un idiota mientras tú jugabas a sentirte viva. Pues ahora te toca sentirte observada. ¿Esto te parece justo?». «No. Pero tampoco lo fue lo tuyo. No eres así, Luis. Ya no sé quién soy. Pero tú me hiciste esto». Me quedé de pie, mirándolo, sin saber qué decir. Me temblaban los labios, pero no salía nada. No sabía si pegarle, si llorar o si marcharme. Todo lo que conocía se había ido.
En ese momento Paula entró corriendo al salón con un dibujo en la mano, ajena a todo. Me lo dio y dijo que era un retrato de nosotros tres. Sonreía. Luis la abrazó y me miró por encima de su cabeza. No dijo nada más. No hacía falta. Esa noche, cuando la niña se durmió, intenté hablar otra vez, pero él ya no quiso. Se encerró en el dormitorio y me dejó en el sofá. Yo no dormí, ni siquiera me moví. Pasé las horas viendo las sombras cambiar en la pared y pensando en que mi marido, el hombre tranquilo que conocía mejor que nadie, me había dejado claro que la guerra no había hecho más que empezar. Y aunque sabía que merecía parte de lo que estaba viviendo, también sabía que no iba a dejar que me destruyera del todo. Porque si algo aprendí de todo aquello, es que cuando alguien te empuja al límite, o te hundes o respondes. Y yo no pienso hundirme. El lunes por la mañana llegué a la oficina esperando que la cosa no fuera a más. Había hablado con mi jefe el domingo por la tarde por teléfono, intenté suavizar la situación diciendo que eran cosas personales, errores puntuales, pero noté en su voz que la imagen ya estaba tocada. No me despidió, ni me dio una advertencia formal, pero la confianza que teníamos estaba rota. Noté las miradas de mis compañeros cuando entré, las conversaciones que se interrumpían al pasar, los saludos que antes eran normales y ahora eran secos. Me senté en mi escritorio con la garganta cerrada, abrí el correo, pero no leí nada. Sabía que Luis había ganado esa jugada. No se trataba solo de venganza emocional, sino de destrozarme desde lo que más cuidaba, mi reputación, mi entorno, mi apariencia de mujer normal y discreta. Había enviado las fotos a mi trabajo sin importarle las consecuencias y ahora entendía que no había límites para él. No sabía si era por dolor o por rencor, pero la guerra que él había declarado ya no era simbólica. Era real. Al volver a casa esa tarde, no encontré a Luis. Paula estaba en su habitación con los auriculares puestos y la puerta entreabierta. En la mesa del salón había un sobre marrón con mi nombre. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había una copia del extracto de nuestra cuenta bancaria conjunta, con varios movimientos grandes hechos en los últimos días. Luis había vaciado casi todo el saldo. También había una nota escrita con su letra, solo 2 frases. He transferido mis ahorros a otra cuenta. No me busques. No me llames. Subí corriendo al dormitorio. El armario estaba medio vacío. Faltaban su ropa, su portátil, sus libros, sus documentos personales. Me senté en la cama sin saber qué pensar. No se había ido de vacaciones ni a pasar la noche fuera. Se había ido. No se llevó a Paula, no dejó una dirección, ni una explicación. Simplemente ejecutó su desaparición como una operación limpia y sin emociones. Intenté llamarlo, pero su número estaba desconectado. Le mandé mensajes que quedaron sin doble check. Revisé sus redes sociales, no había publicaciones recientes, todo parecía igual. Fui a la habitación de Paula y le pregunté si su padre le había dicho algo. Me dijo que solo le dio un beso en la frente por la mañana y le dijo que tenía que hacer un viaje corto por trabajo. Nada más. No quise preocuparla, le dije que todo estaba bien. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en el sofá con el portátil abierto, revisando la cuenta bancaria, mirando los correos que Luis había enviado desde nuestra cuenta familiar los últimos meses, buscando alguna pista, alguna señal de lo que planeaba hacer. No encontré nada. Era como si lo hubiera preparado todo en silencio, como si hubiera decidido que no merecía saber nada más. Al día siguiente, al salir del trabajo, me encontré con Marta, una amiga del grupo de madres del colegio. Me saludó con su sonrisa habitual, pero después me dijo algo que me dejó en blanco. He visto a Luis esta mañana en el centro comercial con una mujer. Estaban desayunando. ¿Está todo bien entre vosotros? No supe qué responder.
Solo le dije que sí, que todo estaba bien. Me fui a casa con la cabeza hecha un desastre. Luis no se había ido lejos. Seguía en la ciudad. Solo que había decidido borrar mi presencia de su vida como si yo fuera una nota que ya no servía. Llamé a una amiga en común, Silvia, que también era profesora. Fingí que necesitaba preguntarle algo sobre Paula, pero lo que quería era saber si ella sabía algo. Después de unos minutos de conversación tensa, me soltó una frase que me dejó paralizada. Clara, no quiero meterme, pero Luis ha estado hablando con un abogado del sindicato. Se está preparando para solicitar la custodia exclusiva de Paula. Colgué sin despedirme. Sentí que me faltaba el aire. No era solo el dinero ni la humillación en el trabajo. Ahora era mi hija. Mi hija. Luis quería quitármela. Me metí en el baño, cerré la puerta y me senté en el suelo. Lloré sin hacer ruido. No quería que Paula me oyera. No sabía cómo explicarle que su padre estaba tomando cada pedazo de mi vida y lo estaba usando en mi contra. No sabía qué decirle sin que me odiara. Porque eso era lo que él estaba buscando, que pareciera que yo era el problema, que él era el que estaba haciendo lo correcto, que todo esto era consecuencia de una traición y nada más. Pasaron 3 días más sin noticias. Luego recibí una citación formal. Luis había iniciado el proceso legal para solicitar una separación con régimen económico diferente, justificando riesgo financiero por infidelidad. Adjunto venían pruebas, mensajes impresos, capturas de pantalla, fechas, lugares, todo documentado con una precisión que solo alguien con tiempo y rabia podía haber preparado. Había contratado un abogado que se especializaba en derecho de familia. El documento también incluía una solicitud de custodia total para él, alegando que yo había puesto en riesgo la estabilidad emocional de nuestra hija. Sentí un mareo. Lo llamé otra vez, sin éxito. Llamé a su madre, no contestó. Llamé a su hermana, y ella fue la única que respondió. Clara, no me metas en esto. Luis me pidió que no hablara contigo. Solo quiero saber dónde está, por favor. No puedo. Lo siento. Colgó. Las noches se volvieron una tortura. Paula notaba algo. Empezaba a preguntar por su padre, a sospechar que algo iba mal. No quería mentirle, pero tampoco podía decirle la verdad completa. Solo le dije que estábamos pasando por un momento difícil y que su padre necesitaba espacio. Ella asintió, pero se le notaba confusa, triste. Yo también lo estaba. No por el dolor que me causaba lo que él hacía, sino por la forma meticulosa y deliberada con la que lo estaba haciendo. Luis estaba desmontando todo a su manera, sin ruido, sin escándalos, pero con una eficacia brutal. Me había dejado sin dinero, me había dejado expuesta en mi trabajo, ahora iba a por mi hija. Y todo eso sin levantar la voz una sola vez. El viernes, después de dejar a Paula en el colegio, fui directamente a ver a un abogado. Llevé todo lo que tenía, documentos, correos, incluso los recibos del hotel donde estuve con Dani, que ahora parecían más una prueba en mi contra que un recuerdo. Me senté frente al abogado, una mujer de unos 50 años, seria, profesional. Le expliqué todo con la mayor calma que pude, omitiendo detalles innecesarios. Cuando terminé, ella me miró en silencio unos segundos antes de hablar. Tu marido ha sido muy inteligente. Te ha dejado sin recursos, ha adelantado los tiempos legales, ha documentado todo, y se ha adelantado con una petición que no se presenta a la ligera. Si no hacemos algo rápido, puedes perder la custodia, Clara. ¿Y qué puedo hacer? Pelear. Con todo lo que tengas. Y no cometer un error más. Ni uno solo. Salí de allí con un plan, pero también con miedo. Luis había tomado ventaja.
No solo me había castigado, me estaba borrando. Pero si pensaba que me iba a quedar de brazos cruzados, si pensaba que ya había ganado, todavía no me conocía del todo. El encuentro no fue como yo lo había imaginado. No ocurrió en una sala con abogados ni en un café frío de reconciliación, sino en la sala de espera del colegio de nuestra hija, un viernes por la tarde. Fui a recoger a Paula porque ese día salía más temprano y Luis ya no podía evitarse, porque él también la recogía cada 2 viernes. Cuando llegué, vi su coche en el aparcamiento y sentí una presión en el pecho. Me quedé sentada en el coche unos minutos, mirando por el retrovisor, dudando si debía bajarme o esperar a que él lo hiciera primero. Finalmente, decidí bajar, más por vergüenza que por valentía. Caminé hacia la puerta principal sin mirar alrededor, intentando que la gente no notara mi tensión. Paula salió en cuanto sonó el timbre, me abrazó como siempre y dijo que su padre también venía. Fue entonces cuando lo vi acercarse por el pasillo, con ese andar tranquilo, sin apuro, con esa neutralidad que solo alguien que ya ha ganado puede sostener. Nos saludamos con la mínima cordialidad y Paula, sin entender bien lo que pasaba, pidió un helado. Luis dijo que la llevaría él. Yo, con tono firme, le dije que iría con ellos, que teníamos que hablar. Él asintió como si le diera igual y no dijo nada más. Caminamos juntos, los 3, hasta la cafetería de la esquina. Paula se sentó en una mesa a mirar el móvil mientras nosotros pedíamos café. Nos sentamos en una mesa un poco apartada y él fue el primero en hablar. ¿Qué quieres decirme? No me molesté en andarme con rodeos. No quedaba margen para eso. Quiero saber hasta dónde piensas llegar con todo esto. ¿Realmente vas a intentar quitarme a Paula? Luis me miró fijamente, sin pestañear. No había odio en su cara, tampoco tristeza, solo determinación. Estoy haciendo lo que creo mejor para ella. ¿Y lo mejor para ella es separarla de su madre? Lo mejor para ella es crecer con alguien que no esté destruyendo su entorno por decisiones egoístas. ¿Qué pensabas, Clara? ¿Que ibas a tener una doble vida, seguir como si nada, y que yo iba a quedarme sentado viendo cómo te derrumbas y la arrastras contigo? Cometí un error, lo admití, pero esto no es justicia, es venganza. No te confundas. Justicia sería exponer todo esto ante todos, llevarlo a tu familia, a todos los que aún creen que eres la esposa perfecta. Lo que estoy haciendo ahora es protección. ¿Protección de qué? Nunca he maltratado a nuestra hija. Nunca he puesto en peligro su vida. Solo cometí una infidelidad. No soy una criminal. Lois se inclinó hacia mí, apoyó los codos en la mesa y bajó un poco la voz. No eres una criminal, pero sí eres inestable. Estás desorganizada, emocionalmente desequilibrada. Has perdido el control de tu trabajo, has mentido durante semanas, has escondido a nuestra hija la verdad. ¿Quieres que siga? ¿Y tú? ¿Acaso eres el hombre perfecto? ¿Tú crees que irte sin avisar, dejarme sin dinero, enviar fotos privadas a mi jefe, eso te convierte en un buen padre? Eso me convierte en alguien que no está dispuesto a permitir que lo hundan sin defenderse. Esto no es defensa. Es ataque. Y lo sabes. Te fuiste como un cobarde. Ni siquiera fuiste capaz de darme la cara. Porque ya no había nada que hablar. Te mostraste como realmente eres. Y no tengo interés en seguir negociando con alguien que solo piensa en sí misma. Yo no quería que esto terminara así. Pero tú lo empujaste al límite. Luis se rió, sin rastro de alegría. No, Clara. Fuiste tú la que abrió la puerta. Yo simplemente la crucé. Cuando me mentiste, cuando te metiste en la cama con otro mientras yo cuidaba de Paula, cuando decidiste que lo que teníamos no era suficiente, ahí fue donde empezó todo. Lo que hago ahora solo es consecuencia.
No finjas que esto es injusto. ¿Y qué quieres? ¿Que me arrodille? ¿Que te pida perdón llorando? ¿Te sentirás mejor si termino en la calle? Lo que quiero es que entiendas que tus acciones tienen consecuencias. Que la confianza no se reconstruye con lágrimas. Que hay un precio, y que no siempre lo paga solo el que se equivoca. A veces lo pagamos todos. Me quedé callada, mirando mi café, que ya estaba frío. Luis no desvió la vista. Su postura era clara. No había marcha atrás. No habría acuerdos suaves, ni treguas. Había tomado una decisión y estaba ejecutándola con la misma frialdad con la que yo, semanas atrás, había decidido acostarme con Dani sin pensar en él después. Paula volvió a la mesa en ese momento, sonriendo, mostrando una foto que había editado con una aplicación tonta. Ambos fingimos sonreír. Luis le dijo que la llevaría a casa de sus padres ese fin de semana, y ella asintió contenta. No discutí. Sabía que no tenía sentido. Sabía que delante de ella no podía permitir que viera en mí esa versión débil que empezaba a formarse. Después de dejar a Paula en casa, volví al coche sola. Llamé a mi abogada. Le dije que estaba dispuesta a lo que hiciera falta para que no me quitaran a mi hija. Ella me pidió que mantuviera la calma, que no hiciera nada impulsivo, que todo se resolvería legalmente. Pero yo ya sabía que eso no bastaba. Luis tenía ventaja en todo. Imagen, dinero, discurso. Solo me quedaba mi voluntad de pelear. Y no por él. Ni siquiera por mí. Por Paula. Porque no iba a permitir que creciera con la idea de que su madre fue borrada de su vida por una decisión sin matices. Esa noche, me senté con Paula en el sofá. Le pregunté cómo se sentía con todo esto. Me dijo que notaba cosas raras, que no entendía por qué ya no dormíamos juntos, por qué su padre ya no estaba en casa, por qué todos le mentíamos. Me costó responder. Le dije lo justo, que a veces los padres cometen errores, que se lastiman, pero que eso no significa que dejen de amar a sus hijos. Me abrazó sin decir nada. Luego se fue a dormir. Me quedé sola en el salón, pensando en lo que Luis me había dicho. En cómo habíamos pasado de ser una pareja tranquila a enemigos declarados. Pensé en cada una de sus palabras, en su mirada, en su convicción. Y supe que el próximo paso no podía ser solo emocional. Tenía que ser legal, firme, directo. No podía esperar a que él terminara de aplastarme. Tenía que moverme yo. Y esa sería mi última conversación con él. A partir de ahora, todo se hablaría entre abogados, en juzgados, con pruebas, documentos y declaraciones. Porque ya no era una pelea entre dos personas heridas. Era una lucha por una niña que merecía algo mejor que un campo de batalla disfrazado de hogar. Han pasado 3 semanas desde aquella conversación en la cafetería y ya no espero mensajes ni llamadas suyas. Tampoco me molesto en buscarlos. Desde ese momento, toda comunicación entre Luis y yo ha pasado por nuestros respectivos abogados, y lo que comenzó como una venganza discreta, se convirtió en un proceso legal completo donde cada palabra es revisada, cada documento tiene valor estratégico y cada movimiento pesa más que los años que compartimos. Su abogado presentó todo su material, mensajes, imágenes, incluso una declaración de un vecino que dice haberme visto con Dani en mi coche. Mi abogada, por su parte, trabajó con lo que teníamos, mi estabilidad laboral, mi historial limpio como madre, el hecho de que nunca hubo violencia ni negligencia, ni siquiera un reproche de Paula hacia mí en todos estos años. Aún así, el daño estaba hecho y lo sabíamos. No podíamos negar los hechos, solo ponerlos en contexto y demostrar que un error no define toda una maternidad. Durante el primer encuentro con el juez, fue evidente que Luis había preparado el terreno con calma. Su relato era sólido, medido,
sin exageraciones, lleno de fechas, pruebas y testigos. Yo respondí con la verdad, sin adornos, sin disculpas vacías. Dije lo que había hecho, reconocí lo que había fallado, expliqué por qué había pasado. Mi abogada me había repetido hasta el cansancio que no defendiera el acto, sino mi capacidad de ser madre. Que no intentara cambiar la historia, sino demostrar que pese a todo, nunca dejé de cuidar a mi hija. Y eso hice. Cuando me tocó hablar, no mencioné a Dani por su nombre. Solo dije que en un momento de desgaste emocional tomé decisiones equivocadas que no implicaron a mi hija ni afectaron su vida cotidiana. Me miraron con atención, nadie me interrumpió. Ni siquiera Luis. Al terminar, sentí que el aire en la sala era diferente. No más amable, pero al menos menos hostil. A las semanas, llegó la resolución temporal. Custodia compartida, régimen provisional mientras se evalúa la situación a fondo. No fue una victoria, pero tampoco una derrota. Mi abogada lo consideró un buen punto de partida. Yo, honestamente, no sabía cómo sentirme. Había luchado por mantener lo que antes era automático. Ahora, cada minuto con mi hija requería permiso, horarios, justificaciones. Cada fin de semana era negociado, cada decisión pasaba por un filtro. Ya no había familia. Solo acuerdos legales. Paula lo notó más que nadie. Empezó a hacer preguntas más directas, a comparar nuestras respuestas. Quería saber si íbamos a volver a vivir juntos, si lo que pasaba era culpa suya. Nos sentamos con ella una noche y le explicamos, sin rodeos ni mentiras, que no, que nada era su culpa, que simplemente su padre y yo habíamos tomado caminos diferentes. Luis lo dijo con su tono neutro, sin emociones, sin acusaciones. Yo asentí y mantuve la calma. Paula nos miró en silencio y luego dijo que no quería elegir. Le dijimos que no tendría que hacerlo. Fue lo más difícil que tuve que decirle. Porque sabía que en el fondo sí tendría que elegir, aunque no lo llamáramos así. Dani intentó escribirme 2 veces. No respondí. Lo nuestro no fue amor, ni siquiera un vínculo fuerte. Fue un escape, un gesto desesperado por sentir algo que había perdido hace años. No le debía explicaciones, ni él a mí. Lo dejé claro ignorando sus mensajes. Cerrar esa puerta no me dolió. Lo que me dolía era lo que venía después, reconstruir una vida con los restos que quedaron de otra. Intentar convivir con el hecho de que ya nadie me miraría igual, que mi círculo de amistades se había reducido, que las miradas en el colegio eran más frías, que la familia de Luis me evitaba, que incluso algunas personas que se decían mis amigas preferían no involucrarse. Había perdido la comodidad de la neutralidad. Ahora era la que fue infiel. Y aunque no lo dijeran en voz alta, lo veía en cada gesto. En algún momento pensé que todo eso era el final, pero entendí que el final no llega cuando las cosas se rompen, sino cuando decides qué hacer con los pedazos. Así que empecé a reconstruirme. Primero en lo práctico, organicé mis finanzas, separé mis cuentas, hablé con mi jefa, que al final decidió no tomar ninguna medida disciplinaria, y me concentré en demostrar que seguía siendo una profesional confiable. Luego lo emocional, comencé terapia, por primera vez en mi vida, y me enfrenté a cosas que había evitado durante años. La rutina con Paula también cambió. Empezamos a hacer cosas solo nosotras dos, sin intentar imitar lo que teníamos antes, sino creando nuevas costumbres. No hablábamos del tema, pero se notaba que su actitud se suavizaba. Me abrazaba más, me pedía ayuda para cosas que antes evitaba contarme. Yo no preguntaba demasiado, solo respondía con calma, como me indicaron en terapia. No podía forzar su cariño, solo estar ahí hasta que ella volviera a confiar. Luis, por su parte, mantuvo la distancia. Nunca más intentó hablar de lo emocional.
Solo se centró en lo legal, en lo organizativo, en los días de visita, en los gastos escolares, en lo estrictamente necesario. No sé si fue decisión suya o consejo de su abogada, pero funcionó. No tuvimos más discusiones, ni escenas, ni reproches. Todo era correcto, eficiente, vacío. Si alguna vez hubo amor, ya no quedaba rastro. Solo un conocimiento profundo del otro que nos permitía no chocar, no incomodarnos, no herirnos más. Supongo que eso también es una forma de paz. Hace unos días, Paula me entregó una redacción del colegio. Tenían que escribir sobre una persona que admiran. Yo pensaba que elegiría a su padre, como siempre. Pero escribió sobre mí. Dijo que soy valiente. Que a veces cometo errores, pero que nunca dejo de estar. Que no importa lo que pase, siempre cocino su plato favorito cuando está triste. Que no le gusta cuando lloro a escondidas, pero que entiende que a veces las madres también tienen miedo. No me lo dijo, solo dejó el papel sobre mi almohada. Lo leí 3 veces y no supe si llorar o guardar el texto como prueba de que algo estoy haciendo bien. Lo guardé. A veces me preguntan si me arrepiento. No sé cómo responder. Me arrepiento del dolor que causé, de la forma en que todo estalló, de haber traicionado la confianza de alguien que no lo merecía. Pero también reconozco que mi vida estaba congelada, que me había convertido en alguien que no se escuchaba, que funcionaba en automático. No justifico lo que hice, pero tampoco me permito negarlo. Forma parte de mí, de mi historia, de mi proceso. Ahora vivo en un piso más pequeño, con menos comodidades, pero más silencio. Luis y yo somos copadres, no enemigos. Paula me mira de frente otra vez. El mundo no volvió a ser como antes, pero aprendí a vivir en este nuevo esquema, donde las cosas no se esconden, donde el dolor se reconoce y se enfrenta. No sé si algún día volveré a enamorarme. No lo necesito ahora. Estoy aprendiendo a estar conmigo, sin excusas ni disfraces. Y eso, por primera vez en mucho tiempo, me parece suficiente.